Bienvenidos. Esto es Con la Gente. 30 minutos para ocuparnos de su salud. Hoy, especialmente en el programa del día de la fecha, estaremos hablando del mal de Parkinson o enfermedad de Parkinson, según se le quiera llamar. Y además, escuche bien, esto muy especialmente para los no videntes, para los ciegos. Estaremos con la creadora, una profesora de artes plásticas, la creadora de un método único en el mundo de artes plásticas para no videntes. ¿Sí? Interesante, por cierto, por eso lo trajimos aquí para compartir con todos ustedes. Pero esto no será lo único. Acompáñeme, estaremos desarrollando además. Doctor Jorge Pedro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tema desarrollaremos hoy? ¿Cómo estás, Maricel? Vamos a ocuparnos de un tema importante, creo. El dolor en la tercera edad. ¿Cuáles son los distintos tipos de dolores? ¿Por qué le duele? ¿Cómo darnos cuenta que un abuelo está fingiendo o realmente tiene un proceso que le produce dolor? Muy bien, estaremos atentos. Y además, Noti Salud. Sí, buen día, Maricel. Hoy tenemos noticias sobre el tratamiento de la migraña y sobre la importancia de los lácteos para prevenir la diabetes y las enfermedades cardíacas. Muy bien, todo esto después de la siguiente presentación. Muy bien, comenzamos entonces con el desarrollo del primero de los temas. Doctor Alejandro Anderson, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor, queremos hablar con usted de la enfermedad de Parkinson, pero si me permite, hemos recibido numerosas consultas sobre el tema que usted trató en semanas anteriores, entonces vamos a hacer un breve capítulo. Ningún problema. Pedro de Coglan puntualmente le pregunta, ¿qué se hace después de un ACV o accidente cerebrovascular? ¿Qué le podemos decir? Y bueno, después del daño que te deja un accidente cerebrovascular, depende el tipo de daño que te ha dejado para ver qué tipo de rehabilitación para poder reponerte. Si el problema que te dejó es visual, es una historia. Si te deja un problema motor, obviamente vas a tener algún tipo de rehabilitación de tipo kinésica, pero si te dejó algún trastorno del lenguaje, la rehabilitación va a ser fonoaudiológica. Y por otro lado, es muy importante prevenir. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se tapó una arteria del cerebro porque había un trombo en el corazón? Bueno, el paciente probablemente vaya a ser anticoagulado o intervenido de su problema cardíaco. ¿Había una pequeña placa de colesterol en las carótidas que fue la que embolizó y te dañó allí arriba? Bueno, al paciente seguramente se lo antiagregará y quizás se opere su arteria carótida. Eso es lo que se hace. Depende del tipo de accidente cerebrovascular con lo que te vas a manejar, pero básicamente es atender a la causa para evitar que se repita y a la consecuencia para rehabilitarte. Muy bien, y ahora sí, de lleno en el mal de Parkinson, ¿cuáles son las características? Porque de esto se habla mucho, no sé si se conoce exactamente bien. Sí, mira, es algo que tiene su historia. Vos pensás que en 1817 James Parkinson describe por primera vez la enfermedad. De ahí el nombre, mire. Y claro, y bueno, fueron pasando por supuesto los años, fue conociéndose cada vez más el cuadro, conociéndose que había una lesión en el tronco de nuestro cerebro y que en realidad nuestro cerebro fabricaba una insuficiente cantidad de dopamina. ¿Por qué? Porque las neuronas que fabrican dopamina se habían muerto. Cuando vos perdés más del 80%, fíjate el resto que tiene el sistema nervioso, cuando vos perdés más del 80% de las neuronas que segregan dopamina, recién ahí aparecen los síntomas de Parkinson. ¿Y cuáles son? Bueno, síntomas y causas, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, lo más conocido es el temblor, Sí. el temblor de reposo. Pero ¿sabés qué es lo peor? Lo más invalidante no es tanto el temblor, que si bien es un tema estético, no es invalidante, es la rigidez. Y es la lentitud de movimiento que se llama bradiquinesia. Y después la falta de coordinación. Imagínate vos, y como está en la vereda de Buenos Aires, un anciano con esta enfermedad se engancha un poquitito en una baldosa, ¡pum!, se va al piso y se fractura. Puede ser una fractura, Así claro. que la enfermedad de Parkinson... ¿Progresivo? Sí, desde ya que es progresivo. Pero como se conoce, quizás no tanto la causa, No. porque menos del 5%, menos del 3%, podemos decir que tienen que ver con la cuestión hereditaria. Son formas de Parkinson que afectan a gente más joven. Pero la mayoría tiene que ver con un desgaste del sistema nervioso que está relacionado con unos productos químicos que se llaman radicales libres. Los radicales libres son muy nocivos para el sistema nervioso porque lo van oxidando y desgastando. Por eso es que la gente toma antioxidantes. Eso, de ahí me sonaba. De ahí vienen los antioxidantes. Y va matando estas neuronas.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde se va a dar el Parkinson esporádico, no el familiar? Y cuanto mayor edad tiene la persona, más frecuente va a ser. Antes de los 60 años es raro, pero después de los 60 años ya el 1% lo tiene. ¿Cuán frecuente? Es muy frecuente entonces. Y vos pensás, más del 1%, y en la medida que va subiendo la edad, 2%, 3%, 5%, se va haciendo más frecuente el cuadro. Nos falta dopamina, entonces. Eso nos abrió un camino muy interesante cuando en los años 50 podemos tener en un comprimido el precursor de la dopamina que se llama dopa o levodopa. Ese precursor lo tomás por boca y al tomarlo por boca ingresa a tu organismo, finalmente llega al sistema nervioso, lo captan las neuronas y lo transforman en dopamina. Eso fue una revolución, porque imagínate, la gente que estaba presa dentro de su cuerpo, rígida, con un pensamiento claro, porque no les compromete el intelecto. Claro, la lucidez se intacta. empezó a mover. Hubo una película muy buena sobre esto. Algo muy interesante, posterior a esto, fue lo siguiente. ¿Qué pasa con la levodopa? En el camino que hace la levodopa hay enzimas que se la van como comiendo y entonces te llega menos a las neuronas. Se han diseñado muy hábilmente inhibidores enzimáticos para que llegue más cantidad de levodopa al sistema nervioso. Eso es una primera etapa. Y en etapas posteriores, ya dentro de los últimos 10 años, hay productos que se llaman agonistas que potencian el efecto de la levodopa de diferentes maneras, y otros inhibidores enzimáticos, no conviene entrar en tanto detalle. La cuestión es que la gente tiene a su disposición algo que le mejora muchísimo la calidad de vida, muchísimo, la calidad y el tiempo de vida. Sin tratamiento se morían a los 10 años. Ahora un paciente con Parkinson vive la misma cantidad de años que uno que no tiene. Y además con mejor calidad de vida. Expectativa de vida, la misma, y calidad de vida muy buena en general. Bien, un panorama alentador. Gracias, doctor Anderson. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Nosotros ahora continuamos con Noti Salud.